Buenas tardes, hermanos. Seguimos con nuestro recorrido, recorrido histórico desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos deteniéndonos un poquito en los primeros capítulos de Génesis, o bastante, por cuestión de que precisamente como es el libro de los orígenes, que eso significa Génesis, origen u orígenes, es el libro de los orígenes, nos da nociones o nos da indicaciones de cómo la humanidad fue encontrando al Señor o rechazando al Señor y las consecuencias que esto les trajo. La semana pasada terminamos con un versículo que en lo personal a mí me impacta mucho, cuando menciona que el pecado entra de una manera tal en los descendientes de Adán y Eva, que algunos se desvían de una manera atroz y hacen actos increíbles como dar muerte a su propio hermano, en el caso de Caín, ¿verdad? Y luego un descendiente de Caín, Lamec, es el primer bigamos. Ahí se menciona que Lamec es el primer hombre que toma dos mujeres. De repente menciona a la gente y nos pregunta, ¿por qué Dios permite que David, que Salomón tuviera tantas mujeres? Bueno, esta es consecuencia del pecado. Y el primer hombre que tuvo esa mala decisión y que se desvió del propósito de Dios, se atestigua en el libro de los orígenes, es Lamec, que es el primero que dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Y era un hombre tan perverso y en su arrogancia dice que dio muerte a una persona porque le hirió y a un joven simplemente porque se mofó de él o se burló de él. Y termina con una situación bastante lamentable que dice, mira, si Caín fue vengado 7 veces, mujeres de Lamec, yo les digo que Lamec será vengado 70 veces 7, como si eso fuera una situación de competencia o de deslealtad hacia el Señor y de independencia. Muy bien, se retoma la historia de Adán y Eva en final del capítulo 4 y dice, después de hablar de todos los descendientes de Caín, dice versículo 25 del capítulo 4, que fue el último que leímos, 25 y 26 la semana pasada. Aconteció que Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Así a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor, y otras versiones lo traducen a llamarse por el nombre del Señor. Y eso es lo que pone distinción. Es decir, hay parte de la humanidad, descendientes de Adán y Eva, en este caso por medio de Set, que dicen, nosotros vamos a seguir al Señor y vamos a identificarnos con nuestro Dios, vamos a llamarnos por el nombre de Dios, a diferencia de toda la humanidad que no quiere obedecer a Dios. Y ese es el significado de la expresión, que por aquel entonces los hombres comenzaron a invocar o comenzaron a seccionarse, y hubo dos grandes grupos, el grupo que siguió a Dios y el grupo que no quería seguir a Dios. Y ese entonces nos lleva a capítulo 5, precisamente para hablar de la generación o la genealogía de los que sí quisieron seguir a Dios. Y empieza a marcarse una serie de nombres. Y no significa que de estos descendientes de Adán y Eva, ese nombre que se menciona sea el único seguidor, no. Simplemente a partir de aquí, la Biblia va a comenzar a marcar una serie de descendientes de Adán y Eva que van a culminar con la llegada de Jesucristo el Mesías. Es decir, cada nombre que se va a mencionar en el capítulo 5 de Génesis, en una manera puntual, descendiente de Adán y Eva, es ascendiente del Señor Jesucristo. Está en su genealogía. Porque menciona, después de mencionar a un personaje, que ese personaje tuvo hijos e hijas, muchos, en este caso, como en el caso de Adán y Eva. Entonces, capítulo 5
Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los hizo y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Así que el primer binomio, Adán y Eva, es considerado como hombre, humanidad. De ahí viene la tradición de que al hombre o a la humanidad se le reconoce con un nombre que actualmente está vinculado solo con el varón y que algunos quieren de alguna otra manera hacer claro que cuando hablamos del hombre hablamos de hombre y mujer, cuando hablamos de niños y niñas, cuando hablamos de mexicanos y mexicanas, pero el punto es que para la perspectiva de Dios siempre nos ha visto como una unidad y no había ningún problema en mencionar a Adán como entendiéndose Adán y Eva. Muy bien, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Así que en el testimonial de descendientes de Adán, que de alguna otra manera fueron elegidos para que de esa simiente llegara el Mesías, la historia retoma el nombre de Set. Pero no es el único hijo de Adán y Eva. Recordemos que en su obediencia Adán y Eva tuvieron muchos hijos más. De hecho, aquí se menciona, versículo 4, los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Adán fueron 930 años y murió. Ahí está la consecuencia del pecado. Ciertamente el día que de este comiereis, moriréis. Murieron espiritualmente al comer, murieron físicamente años después. Una gran interrogante para la humanidad es ¿por qué este testimonial? Porque no vamos a leer los versículos 6 al 20, pero tú los puedes leer en casa. Es una sucesión de nombres con gente que vivió muchos años. El que vivió menos, 300 y fracción, 340 y tantos, y el que vivió más, Matusalén, 969. Y es una pregunta interesante, ¿por qué antes vivían tanto tiempo y ahora tan poco? Bueno, varias respuestas a esta pregunta. Una, aquí están los testimoniales de quienes siguieron el caminar de Dios, quienes sí obedecieron a Dios. Uno de ellos, que sí vamos a leer un poquito más adelante, es Enoc. Enoc caminó con Dios, lo vamos a leer y explicar qué significa eso. Mira, simplemente está comprobado que nuestros años pudieran ser más de los que vivimos, pudiéramos llegar con mucha lucidez, con mucha vitalidad y relativamente con mucha facilidad a los 100, 110 años, si siguiéramos las ordenanzas de una vida con una buena dieta y sin preocupaciones. Así de sencillo. Es decir, biológicamente está demostrado que vivimos menos porque nos alimentamos mal y porque somos víctimas del estrés. Estos hombres caminaron con Dios, estos hombres fueron identificados con Dios, invocaron el nombre de Dios, vivieron como Dios mandaba y estoy seguro que obedecían sus dietas de alimento, sus dietas de sueño, de descanso, de no preocupaciones, porque confiaban en Dios que Él iba a estar pendiente de ellos. Alargaríamos buenos años, buenos meses a nuestra vida si fuéramos sabios, si fuéramos con entendimiento, ¿verdad? Y cuidáramos lo que comemos, cuidáramos nuestras horas de sueño y cuidáramos algo que se ha estipulado desde Génesis y que sigue vigente, aunque ya no de una manera religiosa, que es el día de reposo. Te pregunto, ¿tienes tú un día de reposo? Un día de poderte relajar, un día de no hacer nada, o de que lo que hagas sea recreativo, sea algo para volver a crear, volver a relajar, volver a estar en sintonía y en armonía con Dios. No es un llamado a la pereza, hermano, no se trata de, ay, está bien, entonces voy a pasarme todo el día acostado, todo el sábado acostado, todo el domingo. Un domingo al mes no voy a venir a la iglesia para por lo menos tener un día de reposo y pasarme acostado desde el amanecer hasta
10, 11, almorzar, y como dice un amigo mío, me levanto y me da un hambre, como y me da un sueño, me vuelvo a dormir y me vuelvo a parar y me da un hambre. Y es cierto, así de repente uno después de una siesta se levanta con cierto apetito, pero después de comer te da cierto sueñito, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un día de relajamiento, un día que no tengas que salir a trabajar, que no tengas que salir a la escuela, si fuera posible, un día que como familia ni siquiera tuvieran que lavar, planchar, sacudir, barrer, etcétera. Una de las situaciones con las cuales siempre estábamos evaluando la necesidad de si jóvenes el sábado, jóvenes el domingo, era precisamente darle una tarde a la familia. Pero entendemos que la mayoría pudiera tomar la tarde del sábado y que a veces es más práctico el sábado, porque el domingo luego los niños se acuerdan que tienen tareas, se acuerdan que tienen compras, se acuerdan que tienen que llevar que unas acuarelas, que un libro, que no sé qué, y uno anda saliendo el domingo a las 6, 5, 7 a comprar que una tela, que una pinturita, que a ver qué papelear en los domingos, etcétera. Bueno, pudiera ser que el sábado fuera una buena alternativa. Una segunda opción, una segunda causa de por qué la gente vivía tanto tiempo es porque fue gente del periodo antes del diluvio. Tú sabes, también está comprobado científicamente el malestar o el daño que ocasiona el sol actualmente a nuestra piel, a nuestro cuerpo, a nuestra vitalidad. De hecho, va a venir el verano otra vez y van a empezar los avisos de tengan cuidado con no exponerse tanto tiempo al sol. Van a regresar otra vez los avisos de la Secretaría de Educación Pública a los colegios de que las actividades deportivas de preferencia no sean, no recuerdo bien el horario, creo que de 11 a 3, de 11 a 4, que por favor de preferencia las actividades deportivas sean a las 8, 9, 10, 11, o si van a ser 11, 12, 1, 2, que sean en lugares techados, porque el sol está muy complicado y estar 40 minutos bajo el sol. Bueno, te recuerdo, y lo vamos a ver la próxima semana, antes del diluvio había un cinturón de agua, una cápsula, la tierra estaba cubierta, envuelta en agua, por así decirlo, en un cinturón de agua que filtraba de una manera diferente los rayos del sol. Las famosas cataratas de arriba o las cascadas de arriba, que fueron abiertas en el día del diluvio. Es decir, no había llovido desde la creación de Adán y Eva hasta el día de Noé, miles de años después de la creación de Adán y Eva, hasta los días de Noé jamás había llovido. La gente no sabía lo que era la lluvia, y es lo que vamos a ver la próxima semana con el diluvio. Cuando se abren las cataratas de arriba y toda esa agua se precipita hacia la tierra y ocurre la inundación o la catástrofe mundial, ese cinturón deja de existir, porque cuando Dios seca la tierra se forman esos polos glaciares, se congela el agua, se retira el agua, creando esos polos de agua, que por eso ahora nos estamos quedando sin playas, porque ahora que se están derritiendo, están regresando a donde estaban, y esa cubierta que tenemos, esa protección ya no existe, y es que esa es la razón por la que algunos piensan que la gente dejó de vivir tantos años. Bueno, no hay una respuesta, Dios no tenía bien revelarnos por qué ocurrió esto, simplemente hay un testimonial de que la gente vivía muchos años. Y en el versículo 21, precisamente hablando de Enoc, dice así, 21 del capítulo 5, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios o caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta mañana estábamos pensando precisamente en lo maravilloso que es un día. Cuando estábamos en la oración, nuestra porción bíblica de entrada fue: este es el día que el Señor ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y pensábamos en lo maravilloso que es tener una relación con Dios. La semana pasada nos quedamos así un poquito
preocupados algunos. Yo vi ciertos rostros de preocupación. Esa es la ventaja o desventaja de estar acá al frente. Uno ve la reacción a ciertos comentarios que uno hace o a ciertos versículos que uno hace. Y la semana pasada en algunos de ustedes vi rostros así como de duda, de inquietud, hasta quizá de enojo, no lo sé, ¿verdad? Porque mencionábamos que tengamos cuidado. Hay dos familias, la familia de Satanás, la familia del diablo, porque leíamos que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque era hijo del maligno y sus obras eran malas. ¿Por qué no se agradó Dios de la ofrenda de Caín? Porque no la ofreció con fe. No venía con fe. No se trata de que porque era verduras, porque hay quien así enseña, que Dios enseñó que tenían que hacer sacrificios de animales, y como Abel sí llegó con un animal y Caín llegó con verduras, por eso vio con desagrado la ofrenda de Caín y con agrado la ofrenda de Abel. No, no tiene nada que ver con que eran verduras o eran animales. Las dos ofrendas hubieran sido aceptadas por el Señor si ambas ofrendas hubieran venido con fe. Pero dice Hebreos 11:4 que la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no la hizo con fe. Y entonces mencionábamos la semana pasada que es un buen tiempo de reflexión, un buen tiempo de evaluación. Porque tú puedes ser que estés aquí como asistente, pero no vives una vida de fe. Es posible que te dejes dominar por el pecado, como Dios le dijo a Caín: ten cuidado. El pecado está afuera y se quiere enseñorear de ti. Le advirtió cuando no fue aceptada su ofrenda, le dijo: Caín, te enojas de que no recibí tu ofrenda, pero te enojas porque obraste mal. Si hubieras obrado bien, hubieras recibido tu ofrenda. Y déjame decirte una cosa, Caín: allá afuera está el pecado y quiere enseñorearse de ti. Y si tú le das lugar, va a suceder esto. Y sucedió. El pecado tomó presa a Caín, hizo presa, le tomó como cautivo, y se enojó a tal grado de ese evento que tuvo con su hermano Abel, que le mató. No solo le mató, le mintió a Dios, porque Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿quién sabe? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios sabía, otra vez, como a Adán, como a Eva, Dios sabía, pero Él quiere que el hombre sea el que se acerque a Dios y confiese su pecado, y por eso le da la oportunidad. ¿Qué pasó con Abel? Y él miente diciendo: no sé. Y entonces viene la sanción de Dios. Y mencionábamos la semana pasada: ten cuidado de ciertos estilos de vida y evalúa tu vida a la luz de lo fácil que te es hacer ciertas cosas. ¿Te maneja la ira? ¿Te domina la ira? ¿Tienes problemas con la ira? Por cierto, es una buena oportunidad. Estamos orando por una oportunidad tal vez de hablar del manejo de la ira, bueno, de escuchar algunas conferencias sobre el manejo de la ira. Ya veremos si se logra armonizar todo y les avisaremos, pero es importante, porque eso es precisamente lo que hizo que Caín tuviera un pecado tan abrupto, tan atroz, como quitarle la vida a su propio hermano. Así que, ¿cómo está tu manejo de la ira? Si no logras que el Espíritu Santo te controle, y recuerda, no es malo enojarse, ¿eh? Enojarse no es el problema. Que Caín se haya enojado no es el problema. El problema es que mató a su hermano. ¿Has leído ese versículo que dice en la Biblia? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios nos advierte mucho de la ira y nos advierte mucho de la preocupación. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Dios está advirtiéndonos mucho de la ira y de la preocupación, porque precisamente nos roban el gozo y nos llevan a ser presas del pecado fácilmente. Eso es lo que le pasó a Caín. Se enojó, dio lugar a su ira y desbordó una actitud pecaminosa. Así que tú te puedes enojar, de hecho debes enojarte. Cuando hay algo que valga la pena enojarte o algo te molestó, sí, enójate, pero no peques. Es lícito que tú le digas a tu esposo o a tu esposa, a tu papá o a tu hijo: espérame, a ver, ahorita platicamos de eso, porque esto que acabo de escuchar me hizo enojar. Está bien, no es ningún problema. Como papás a veces somos un poquito mal informados, mal enseñados,
Y le decimos a nuestros hijos desde pequeños, no te enojes. O sea, les reprimimos el enojo. Igual a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa. Ay, no te enojes. Oye, es que enojarse no tiene nada de malo. Al contrario, tiene que enojarse. Porque si no se va a tragar ese sentimiento, esa situación, si no le da salida adecuadamente refugiando en el Señor, pues vienen las gastritis, las colitis, etcétera, 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 y el acortamiento del estilo de vida, digo, de la cantidad de vida. No es malo enojarse, el punto es cómo manejas el enojo. Así que está muy bien si pierdes tiempo fuera, como en el fútbol no, en el básquetbol, ¿verdad? Así de, a ver, tiempo fuera, déjame relajarme, déjame tranquilizarme. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución, enfócate en Dios, obviamente. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no calientes esa situación, no le estés dando vueltas. Si pides tiempo fuera es para relajarte y buscar soluciones, no para estar ahí. Y van a ver, y ahorita que les diga, y que no me hicieron una vez, no me lo van a hacer dos. Y cómo me vengo, a ver cómo me desquito. No. Eso es poner el sol sobre vuestro enojo y dar lugar al diablo. No, tienes que tomar un ratito de respiro, no necesariamente tienes que irte de ahí. Respirar, tranquilizarte y decir, a ver, bueno, vamos a enfocarnos en el problema. ¿Qué es lo que pasó? Y vamos a buscar la solución. Lo más dañino que podemos hacer es empezar a buscar culpables. No, es que tú, es que si no hubieras gastado ese dinero, es que si me hubieras avisado, es que eso es de las peores cosas que puedes hacer, sobre todo en finanzas. Te animo a que vengas el sábado a las 6, casa de los García, porque vamos a hablar precisamente del manejo del dinero que tantos problemas causa en el matrimonio, y vamos a hablar de conceptos interesantes que traen tranquilidad y victoria familiar en cuanto a manejo de dinero, como uno muy simple, muy sencillo, ya nos lo explicarán René y Mari Carmen, es muy sencillo pero tan difícil de vivir para los cristianos, hablar de nuestro dinero. Ya con eso estás del otro lado, ya no lo explicarán. Porque cuando empezamos, aún como hijos, mi dinero, tu dinero, ya estamos con problemas. De igual manera con el tiempo. Mi tiempo, tu tiempo, es nuestro tiempo. Tu hijo, mi hijo. Bueno, espero que podamos decir eso, nuestros hijos, ¿verdad? Espero que no haya por ahí situaciones extrañas, pero aún en esas cosas, es que tu hijo es un geniudo. Ah, como si tú no hubieras participado genéticamente, ¿eh? Mira a tus hijos lo que hacen. Aún en el caso, y voy a hablar en serio, porque van a pensar que es broma, aún en el caso que sean hijos de un divorcio y que de veras sean sus hijos, porque es nuestro segundo matrimonio, son nuestros hijos, porque tú decidiste o ustedes decidieron volverse a casar y Dios les permitió formar una nueva familia, y ya tienes que hablar de nuestros hijos, porque son una familia, ¿verdad? Que hay otro papá biológico y que sí hay que llevarlo a la visita, etc. Está bien, tienes dos papás o dos mamás, pero son nuestros hijos y los educamos bajo nuestras reglas, ¿verdad? Porque luego también mamá gallina o papá gallo, no te metas con mi hijo, yo sé cómo lo educo. No, perdóname, pero si ya somos familia tenemos que educarlo juntos. Y obviamente pues no vamos a hablar de la familia, ¿verdad? Pero el varón, como hemos visto, es el responsable. Otra cuestión interesante de estos versículos en este panorama es que si te das cuenta o te puedes dar cuenta por leer, se habla de puros nombres de varones. Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, etcétera, ¿verdad? Matusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, engendró y tuvo hijos y hijas y le nació fulano. ¿Sabes por qué? Porque desde la perspectiva divina y el que sigue su caminar como Dios manda, quien se quiere identificar verdaderamente con Dios, quien quiere invocar el nombre del Señor en su estilo de vida, entiende y sabe y vive que el responsable del hogar es el varón. ¿Nos guste o no, hermanas? ¿Te guste o no, varón? Porque hay también varones que no les gusta eso, porque dicen, es muy cómodo trabajar, entregar parte del dinero, porque luego ni entregan todo, entregar parte del dinero y decir, yo ya cumplí. Tú haz las compras, tú haz la limpieza, tú educas a los hijos, tú llévalos, tú traes, tú haz la tarea, yo voy a descansar, voy a ver mis juegos de fútbol, de la Champions,
porque yo ya cumplí. Yo ya llevé la lana y el hogar es responsabilidad tuya. Tú eres la reina del hogar, así que haz lo que quieras. No, mis hermanos. Claramente es responsabilidad del varón la administración de su hogar. Y por eso la mujer es la ayuda idónea. Y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Sí, obviamente, no van a los chicos no van a hacer la tarea a las 9 de la noche si es la hora que llegas de trabajar. No, en un común acuerdo, oye, mira, que hagan la tarea, que se bañen, cualquier cosa, si la tenemos que arreglar, la arreglamos en la noche, pero cualquier cosa avísame de lo que está ocurriendo. Pero se nombran nombres de varón y se hace referencia a estos hombres que siguieron al Señor porque el varón es el responsable de la familia. El varón es la cabeza del hogar y a él se le va a demandar cuentas de su hogar delante del tribunal de Cristo. Así que cuando llegues al tribunal de Cristo no se va a valer que digas como Adán, ¿eh? Cuando llegues, porque si tú eres cristiano vas a llegar un día en que el Señor nos va a llevar a su presencia y va a haber un juicio para recompensas. No te espantes, no es para que va a perder tu salvación. Si tú ya eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo espiritualmente, si has pasado de muerte a vida espiritualmente, tú ya eres creyente, eres hijo de Dios, no hay condenación para ti, pero sí hay una evaluación. Y entonces va a llegar el Señor y te va a decir, a ver, ¿cómo gobernaste este hogar? Ay, Señor, es que la mujer que me diste, los hijos que me diste, no. El Señor no acepta esas excusas y a cada uno lo puso en su lugar, intentaron zafarse, Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente pues no tuvo a quien echarle la culpa, sabía que era culpable, pero se enjuició a la serpiente, se enjuició a Eva y se enjuició a Adán. Y el pecado de Adán la sanción de Adán fue tan dura que hasta la creación fue maldita por causa de su pecado. Así que, hermano, a ti se te va a evaluar y no se vale eso de que, pues Señor, es que mi mujer nunca me dejó hacer las cosas. Se parecía a mi suegra, hombre, un matriarcado increíble que cuando yo quería me decía, tú no te metas, son mis hijos, bla, bla, bla. Por eso hay que enderezar el matrimonio, por eso tenemos charlas para matrimonios una vez al mes, por eso tenemos talleres, por eso tenemos consejería, por eso la iglesia existe para ayudarnos unos a otros, porque si no pueden ponerse de acuerdo los dos, por favor, no vivan un infierno aislados. Pidan ayuda de la iglesia, para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Entonces, si no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la situación de la familia, pidan ayuda. Y seguramente en la congregación habrá quienes podamos juntos ayudarnos a seguir adelante. Muy bien, una última mención que quiero hacer de estos hombres antes de terminar con esta historia previa al diluvio. Es esa situación de la amistad o intimidad con Dios. La expresión anduvo con Dios viene de la idea de caminar o recorrer un camino juntos. Y como mencionaba hoy en la mañana en el tiempo de oración, si tú vas a hacer un viaje largo, si tienes que manejar o caminar una jornada larga, ¿verdad? Y sabes lo pesado que es manejar solo, o ir solo manejando, o en un viaje solo, o una larga travesía aún caminando solo, probablemente tienes esta práctica, este hábito de buscar a alguien que te acompañe. A mí me ha tocado, ¿no? De repente que escucho hermanos que van a tener que hacer un viaje al norte porque van a entregar algo, gente que maneja camiones o algo, buscan ir con alguien que les acompañe, alguien que vaya a su lado. Y mencionábamos, obviamente va a ser alguien de confianza, no vas a llevarte a tu enemigo para ser miserable esas 18 horas de manejada, o sea, vas a ir pues con alguien con quien te agrada ir platicando, conviviendo, que te hace ameno el camino, que te ayuda a no dormirte si es que vas a manejar de noche, van interactuando, ¿verdad? Esa es la expresión, esa es la idea hebraica de caminaron juntos. Es decir, Dios y Enoc tenían una relación tan estrecha que iban como en una jornada de camino de un lugar a otro, palmo a palmo, hablándose, platicándose, animándose, exhortándose. Y esta es la calidad de vida, y esta es la cualidad de vida que Dios desea de nosotros. El testimonial de Enoc es tan grande que en esos 365 años
Interesante, ¿verdad? Apareció a 365 días, pero estos fueron años. Enoc caminó tan de cerca de Dios que desapareció porque Dios se lo llevó. Algunas de las versiones que ustedes tienen dice fue traspuesto. Y Hebreos nos dice claramente que fue llevado al cielo. Qué maravilla llegar a esa relación de amistad con Dios, que Dios dijo, oye, disfruto tanto tu compañía, Enoc, que en lo que viene todo el resto de la película, en lo que viene el diluvio, Israel, la división, la iglesia, quiero que vengas acá al cielo, sigamos charlando, sigamos con nuestra amistad, en lo que acá abajo se hacen bolas y ya después regresarás. Yo creo que Enoc va a regresar, porque la Biblia es muy clara, todo ser humano tiene que morir, todo, está estipulado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y hay dos personajes bíblicos que no han muerto. ¿Quiénes son? Enoc y Elías. Elías fue llevado por un carro de fuego igual al cielo. Ellos no experimentaron la muerte. En Apocalipsis se nos habla de dos testigos que aparecen en la plaza de Jerusalén. Y que estos testigos hacen enojar tanto por su testimonial. Testigo es el que da su testimonio, el que habla de lo que vivió. Se enojan tanto con ello que los matan, ¿verdad? Porque fueron muy molestos para la gente del tiempo de la tribulación. Yo creo que esos dos testigos son Enoc y Elías, para dar testimonio del tiempo antes de la ley, que sí se podía agradar a Dios antes de la ley, porque Enoc vivió antes del tiempo de Israel, y Elías, que es del tiempo en donde ya existe la ley, existe el pueblo, inclusive existen los desobediencias del pueblo. Pero en fin, no sabemos qué va a suceder, si estos son los dos testigos de Apocalipsis o no. Versículo 28. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y con esto Lamec, el padre de Noé, está de alguna otra manera diciendo, mira, porque están caminando tan cerca de Dios todos estos hombres, así como Enoc caminó cerca de Dios, todos y cada uno de los hombres que fueron mencionados y que están en la genealogía o los ancestros de Jesucristo, caminaron con Dios, estuvieron cerca de Dios, quisieron agradar a Dios. Y Lamec sabe, dice, mira, esto ya está muy feo, o sea, esta situación mundial está tan triste que yo sé que Dios no tarda en emitir un juicio. No debe tardar, o sea, yo conozco a Dios, esto yo creo que ya excede los niveles de su paciencia. Así como la mamá de repente le dice a los hijos, no, oye, esto tu papá se va a enojar, seguramente, porque tu papá es paciente, pero tiene su límite. O igual el papá, mira, por ahí no le busques porque tu mamá esas cosas no le gustan. Uno sabe porque conoce a sus seres queridos y sabe por dónde le debes buscar o dónde no le debes buscar. O uno como papá con los hijos, ¿verdad? No le hagas eso a tu hermano, sabes que eso le molesta. No le tomes eso a tu hermana, sabes que eso le molesta. Bueno, Lamec sabía que Dios estaba llegando al límite de su paciencia, y así lo atestigua el capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Qué sucedió? La gente que seguía a Dios, los que se identificaban con Dios, los que invocaban el nombre de Dios, en esa situación de descuido, algunos de ellos en su necedad, se vieron tentados a tomar como mujeres de entre los hijos de los hombres, los que no seguían a Dios, porque decían, la clásica queja de los varones cristianos, ¿verdad? Pastor, es que entre las cristianas puras feas y allá entre las paganas bien bonitas, ¿verdad? No se han visto al espejo, ¿verdad? Pero bueno, muchachos, por eso creen eso.
Miren, feas y feos hacen bonitas parejas, así no se resistan. También bonitos y bonitas. El punto es, los hijos de Dios, los que sí invocaban el nombre del Señor, cayeron, como en la historia de la humanidad mucho ha pasado, como con Sansón, ¿verdad? Por una mujer. ¿Cuántas veces no has leído tú, no has escuchado o no has vivido? No sé si es tu caso, ¿verdad? Que una vida cristiana va muy bien cuando se enredan con la señorita, y no me refiero a una situación de pecado, pero simplemente se prenden de la compañera del trabajo, de la compañera de la escuela que no es cristiana, y se enamoran y empiezan a pensar en ella y no es cristiana, la vida espiritual de ese cristiano empieza a menguar. Y pasa igual con ustedes, señoritas, no crean que están exentas. Una buena vida cristiana como mujeres, como solteras o casadas, a veces tristemente sucede, empieza un varón no cristiano a coquetearles y su vida espiritual empieza a caer. Y es lo que ocurrió. Los varones que me siguen, a fin de cuentas, son carne. Y por eso dice, el hombre es carne. Y esa tentación carnal, que tiene que ver, sí, con las situaciones de sensualidad, es tan fuerte que estos hombres se dejaron llevar. Por eso hay que aprender de José. La situación de la sexualidad y la sensualidad es muy dura. No creas que porque eres cristiano, ay, sí, me coquetea la secretaria, pero yo soy cristiano, hombre, soy hijo de Dios. ¿Cómo crees que voy a caer con la secretaria? ¿Cómo crees que voy a caer con la compañera de la oficina? ¿Cómo crees que voy a caer con la hermana en Cristo con la que vamos al sembrador los domingos? Le estoy ayudando, le estoy dando consejos de cómo interactuar con su marido para que se lleven bien. Ay, sí, ay, ajá, como dicen los jóvenes, ¿verdad? No, por eso aquí en la iglesia las mujeres aconsejan a las mujeres y los hombres a los hombres. Y algunos dirían, y eso ya no es garantía, pastor, porque hay otras cochinadas que luego mejor no hablamos. El punto es, la situación de propensión a pecar carnalmente es tan fuerte que es mejor huir como José. Prefirió salir ahí a medio vestir que ser tentado por esta mujer, y me refiero a seducido. Estos hombres que seguían a Dios se dejaron tentar, se dejaron seducir a grado tal que prefirieron tomar esposas de entre las no seguidoras de Dios, de entre los hijos las hijas de los hombres. Y esto fue el acabose, y dijo el Señor, mira, no contenerá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y tiene esa propensión a pecar. Serán pues sus días 120 años. Esto no es un acortamiento en la vida física del ser humano, porque hay gente que vivió más de 120 años después de este evento. Esta es la advertencia de que en 120 años vendrá el diluvio. Es decir, Dios está diciendo, de hoy a 120 años se acaba la humanidad. Se acaba, porque me pesa haberla creado, como leeremos, versículo 6. Le pesó al Señor haber creado al hombre en la tierra, sintió tristeza en su corazón, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y así como la semana pasada nos enfocábamos en el ten precaución, ten cuidado, si la mentira es tu estilo de vida, si no resistes las tentaciones, si no manejas la ira, ten cuidado, a lo mejor eres como Caín, hijo del maligno y no hijo de Dios. Hoy quiero confirmarte que en medio de toda la humanidad, en medio de todos los moradores de Pueblo, Veracruz y los lugares de los que venimos, y que Dios sentía tristeza y pesar de la maldad del ser humano, así como Noé, tú hallaste gracia delante del Señor, y el Señor te salvó de todo lo que había afuera. Así como a Dios le pesó y quitó, borró de la faz de la tierra toda la humanidad, y los aves y los reptiles y los mamíferos, y solo 8 personas se salvaron, porque Noé halló gracia delante de sus ojos. Así puedes estar agradecido, porque en medio de una generación perversa y adúltera, dice la palabra del Señor, en medio de una generación idólatra, Dios fijó sus ojos en ti y te rescató, o te quiere rescatar, porque si aún no le conoces y estás aquí, es porque Dios te está llamando.
Si has venido pocas veces, si aún no has logrado entender lo que es lo que Dios te ofrece, no es un accidente que estés aquí. Es parte del plan de Dios. Que Él te haya invitado y te haya dicho, ven a escuchar la Biblia, ven a escuchar la predicación, ven a experimentar del ambiente. Y a ti que estás llegando con nosotros por primeras veces, primeros meses, aún primeros años, recuerda, hay entre nosotros quienes no tienen fe, hay entre nosotros quienes no se portan bien. No te dejes seducir por eso. Tú pon tus ojos en Cristo, júntate con los que se andan dignamente del Señor, toma consejo de ellos, pide que te ayuden, ayúdales a ellos y crezcamos juntos con los que quieren crecer. Y animemos a los que andan un poquito desanimados, un poquito desmotivados, un poquito atareados, un poquito ocupados, un poquito afanados, a retomar y volver a los pies del Señor. Como bien decían hoy, de unas 4 o 5 semanas para acá, el grupo de varones como que ha decrecido un poquito. De los 14, 15 que nos reuníamos, estábamos reuniendo 6, 7. Seguimos comiendo muy rico, pero ya somos menos. Ya toca de a más. Hermano, aunque toque de a menos, ven, te necesitamos, ¿verdad? El grupo de mujeres también, el sábado, están animadas, ¿verdad? Sobre todo porque Dios mediante va a haber visitas, etcétera, etcétera. El punto es, y con esto terminamos, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y junto con su esposa y sus hijos y sus nueras fue salvado del diluvio. Tú has hallado gracia delante del Señor. Y así como orábamos hace rato, o cantábamos como tipo de oración, la única alternativa para nuestra nación, por el rumbo que va y que ha venido siempre, espiritualmente hablando, no estoy hablando de otras cosas, espiritualmente hablando, la única alternativa para nuestra nación es Cristo. Que la gente llegue a Cristo, que haya más quienes invocamos el nombre del Señor, nos comportamos bien, no nos enredamos en cosas pecaminosas del mundo y somos atractivos, somos sal y luz, como Noé lo fue. Noé tuvo 120 años para estarle predicando, algunos piensan, ¿verdad?, como testigo a la gente que se arrepintiera porque venía un diluvio. Nadie hizo caso del aviso, pero él fue fiel. Pocos están haciendo caso al aviso que nosotros damos, pero aunque nadie hiciera caso, así como Noé, nosotros tenemos que ser fieles a decir, vengan al Señor, conozcan a Dios, vivan como Dios manda, caminen con Dios, hay recompensa para el que así lo hace. Y si tú ya estás caminando con Dios, hay recompensa para ti. Así como Enoc fue recompensado y fue llevado al cielo, un día nos va a llevar el Señor y nos va a dar nuestra recompensa, porque hay moradas celestiales allá, hay coronas, hay galardones, hay muchas cosas, y luego hay 1000 años de servicio, porque durante el milenio vamos a reinar juntamente con Cristo, y de acuerdo a cómo vivamos y nos comportemos aquí y ahora, será la asignación que recibiremos durante el milenio.